La política española actual está marcada por una creciente polarización, especialmente en torno a reformas clave en seguridad y derechos civiles. El debate sobre cómo equilibrar la protección de los derechos humanos con el control del orden público ha generado fuertes enfrentamientos, donde las acusaciones y descalificaciones a la oposición se han vuelto una constante. En medio de este clima tenso, la figura de organismos internacionales como Amnistía Internacional ha sido utilizada como respaldo, aunque muchos cuestionan si esto realmente ayuda a avanzar en un debate serio o simplemente facilita la aprobación de medidas sin el análisis necesario. Mientras eso se decide, empecemos con este video, pero antes suscríbete y activa la campanita para mantenernos conectados siempre. Tiene ahora la palabra el señor Santiago Romero por un tiempo de 5 minutos. Silencio, por favor. Va a ser muy breve, señor Tellado, simplemente para dejar constancia en esta Cámara, que representa la soberanía nacional, que las leyes en España no las hacen los delincuentes, las hacen los legisladores y hay que mantener el debido respeto. Me parece realmente lamentable haber realizado en esta Cámara una afirmación de esa consideración que lo único que demuestra es el afán demagógico y su incapacidad para recurrir a argumentos contrarios a esta ley. Si no, no habría tenido sentido que usted hubiera intervenido y hubiera gastado más de la mitad de su intervención en temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos regulando o abordando. Y yo, por no entrar en la falta de pudor que hay que tener para subir a esta tribuna un representante de su partido a dar lecciones a este país sobre corrupción, yo les sugiero que esos temas casi que los aparquen y limiten al máximo, porque tengo entendido que cada 2 meses de aquí hasta el mes de mayo que viene van a tener ustedes una sentencia probablemente con... La intervención de Santiago Romero refleja una táctica común en la política española, la descalificación directa de la oposición en lugar de abordar el fondo de la discusión. Al acusar de demagogia a su oponente y desviar el foco hacia la corrupción, busca desacreditar sin ofrecer respuestas sustantivas sobre la ley que se debate. Esta estrategia de desgaste personal, más que el intercambio de ideas, solo genera un ambiente tóxico y polarizado que aleja la política de lo que realmente importa, el bienestar y la justicia para los ciudadanos. Condenatoria. Pero bueno, en todo caso, mire, una serie de aclaraciones. Las agresiones a la policía se castigan por el Código Penal. No estamos reformando el Código Penal, no se está abordando ningún debate, con lo cual cualquier tipo de agresión que sufra cualquier miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene la debida protección y desde luego no es este el objeto de este debate, sino la modernización de nuestro régimen de control del orden público y de prevención de incidentes y de alteraciones del orden público. Es decir, estamos introduciendo, y eso es lo que parece que a ustedes les preocupa, métodos de prevención de las alteraciones de orden público para que no haya que llegar a esas situaciones que se generalizaron durante su gobierno, que ustedes acostumbran a provocar, de constantemente revueltas ciudadanas y alteraciones del orden público. Pero mire, para acabar rápido, yo lo que pido a toda esta Cámara y a quienes tengan dudas es que pues no atiendan, si tienen dudas, los argumentos que hemos dado los distintos ponentes en que hemos intervenido hasta. Este es un discurso que recurre a la polarización y al uso de la crítica directa hacia el gobierno anterior, acusando de provocar revueltas ciudadanas sin aportar evidencia sustancial. La insistencia en que la reforma no afecta la protección de los cuerpos de seguridad, sino que se centra en la modernización del control del orden público, parece un intento de calmar las inquietudes sin abordar el núcleo del debate, el impacto real de la reforma en los derechos de los ciudadanos. Utilizar a los ponentes como una defensa para sustentar el texto sin proporcionar argumentos concretos ni un análisis profundo sobre las consecuencias de la ley solo muestra una evasión de la crítica legítima. Este tipo de argumentación, que se limita a evadir el debate real y responsabiliza al adversario político sin entrar en la sustancia de la reforma, subraya una falta de transparencia y apertura al diálogo. Atiendan al criterio de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les acaba de enviar una carta a todos los grupos parlamentarios, también a usted, señor Tellado, pidiendo que esta Cámara apruebe esta toma en consideración. Y Amnistía Internacional dice que para ellos esta reforma ni siquiera es suficiente, es un paso en el buen camino y que un país democrático, respetuoso con los derechos y libertades públicas, todavía podría hacer
mucho más. Con lo cual, yo lo que pido es eso, que hagamos caso más a Amnistía Internacional y que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar esta norma con las debidas correcciones, si hace falta, durante su tramitación, para que nuestro país cuente con una legislación en materia de seguridad ciudadana y libertades plenamente respetuosa con los derechos humanos. Y, francamente, no me cabe en la cabeza que un partido que se dice democrático de esta Cámara pueda tener prevenciones o desconfianzas con que se garanticen los derechos humanos a todos los españoles. Muchas gracias. Aquí se apela directamente al respaldo de Amnistía Internacional, como si su palabra fuera suficiente para sellar la validez de la reforma. Si bien el apoyo de organizaciones internacionales es valioso, utilizarlo de manera tan unilateral como argumento para que los demás grupos parlamentarios se alineen con la reforma sin entrar a fondo en sus detalles y consecuencias es una táctica peligrosa. Este recurso no solo esquiva el análisis crítico de la legislación, sino que también pone en duda la capacidad de los propios parlamentarios de cuestionar y analizar las propuestas sin depender de una autorización externa. Además, el tono de incredulidad al mencionar que un partido democrático pueda tener dudas sobre la protección de los derechos humanos refleja un enfoque divisivo y descalificador, que no solo simplifica el debate, sino que polariza aún más las posturas sin promover un diálogo serio y constructivo sobre cómo equilibrar la seguridad y las libertades individuales. Dale like y suscríbete, que ya mismo continuamos. En los últimos tiempos, la política española ha estado marcada por un clima de polarización y enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Las reformas legislativas, especialmente aquellas relacionadas con el orden público y los derechos civiles, se han convertido en terreno fértil para la confrontación política. Un ejemplo claro es la reforma en materia de seguridad ciudadana, que ha generado un intenso debate sobre cómo equilibrar la protección de los derechos humanos con la necesidad de garantizar el orden público. Mientras el gobierno defiende la reforma como un paso hacia la modernización del control de incidentes, la oposición acusa de que se está utilizando el temor a la violencia como excusa para recortar libertades fundamentales. La estrategia utilizada por algunos políticos, como se evidenció en varias intervenciones parlamentarias, ha sido desviar la atención del contenido real de la reforma para centrarse en la descalificación de sus oponentes. Acusaciones de demagogia y provocar revueltas se utilizan con frecuencia para desprestigiar a quienes critican la propuesta, en lugar de abordar de manera directa las preocupaciones legítimas sobre el impacto de las medidas propuestas. Este tipo de retórica no hace más que ahondar la brecha entre los diferentes sectores políticos y dificulta la posibilidad de un diálogo constructivo en torno a la reforma. Un recurso frecuente que se ha empleado para intentar legitimar las reformas es el respaldo de organismos internacionales, como Amnistía Internacional. Sin embargo, utilizar su apoyo como argumento definitivo para aprobar la ley sin un análisis profundo de sus implicaciones es una táctica problemática. Aunque el respaldo de estas organizaciones es valioso, se corre el riesgo de simplificar excesivamente el debate, relegando la responsabilidad del Congreso a seguir ciegamente una autorización externa sin considerar las necesidades y demandas internas del país. En este sentido, se observa un claro desdén por el análisis y la reflexión, priorizando la aprobación rápida sobre la deliberación exhaustiva. Este clima de confrontación y falta de transparencia plantea serias dudas sobre el compromiso de algunos actores políticos con la democracia y los derechos humanos. El hecho de que se tilden de antidemocráticos a quienes cuestionan estas reformas sin ofrecer un verdadero debate sobre sus contenidos y consecuencias refleja una tendencia peligrosa hacia la polarización. En lugar de enriquecer la política española con un intercambio respetuoso de ideas, este tipo de actitudes alimenta el cinismo y la desconfianza en las instituciones, dejando a la ciudadanía atrapada en una guerra política que poco tiene que ver con sus necesidades reales. La política debe volver a centrarse en el bienestar de la sociedad, no en las luchas internas por el poder. La política en España ha estado muy controvertida últimamente. Me encantaría saber tu opinión y, por supuesto, que te suscribas al canal porque seguramente hay mucho más para debatir. Hasta pronto.